Pues muchas gracias, Manuel, por tu amable presentación y por haberme invitado a este seminario, que he visto el programa y resulta tan interesante. Espero no bajar el nivel con lo que voy a decir ahora. Bueno, voy a presentar un documento para que se vean algunas imágenes que ayudarán a entender un poco lo que voy diciendo y a seguirlo, ¿no? Todo lo que voy a decir está en realidad en mi libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, que ha mencionado Manuel, que se publicó en el 2017. Y luego he publicado en mayo un segundo libro sobre estas cuestiones, ya más filosófico, menos introductorio, pero donde trato problemas centrales como el de la naturaleza humana o el de la dignidad humana, que se titula Cuerpos inadecuados, también en la misma editorial, en Herder. Bueno, de todas formas, obviamente quien ha puesto de moda este tema del transhumanismo, del mejoramiento humano, es el historiador israelí Yuval Noah Harari. Él no es uno de los máximos exponentes del transhumanismo, pero sí que lo ha divulgado enormemente por el éxito de sus dos libros, Sapiens, en primer lugar, que dedicaba los dos capítulos finales a esta cuestión. Uno de ellos se titulaba el final de Sapiens, cuando uno esperaba encontrar ahí pues alguna referencia a una crisis ecológica o al deterioro de los recursos energéticos o incluso a una guerra nuclear, pues no, lo que encuentra es unas reflexiones sobre lo que él considera que va a ser el futuro del ser humano y es volverse dioses gracias a la tecnología. Eso causó bastante impacto. Yo recuerdo que este libro, en ese momento yo estaba en Oxford, en una estancia de investigación, y este libro ocupaba todo un escaparate de la librería más importante y más céntrica de Oxford, ¿no? Es decir, que fue realmente un libro que impactó y también en el mundo académico, a pesar de que era un libro divulgativo. En vista de este éxito, en el 2016, Yuval Noah Harari publicó un libro dedicado por completo a esta cuestión, que es Homo Deus, y supongo que todos lo conocéis, al menos lo habéis oído hablar de él, porque también ha tenido un enorme éxito, ¿no? Y ahí Harari, pues digamos que se decanta claramente como un eh, creyente en las tesis del transhumanismo. No es que las apruebe por completo, él las presenta con un cierto resquemor, pero claramente asume el discurso transhumanista como algo que va a ocurrir con seguridad. Ese es quizás el defecto más importante del libro, en mi opinión, que no cuestiona que todo esto vaya a ocurrir, sino que lo da por seguro, ¿no? De todas formas, el acontecimiento que nos ha hecho comprender a todos que esto ya no es ciencia ficción, sino que es una realidad que tenemos delante, fue algo que sucedió en China a finales de 2018. El científico chino He Jiankui anunció en un vídeo en YouTube, no en una revista científica, sino en las redes sociales, anunció que había nacido dos niñas gemelas, Lulu y Nana, que habían sido manipuladas genéticamente por él y su equipo para que tuvieran resistencia al virus del SIDA. Es decir, había editado en la fase embrionaria sus genes para causar una variante alélica, una mutación que en circunstancias naturales pues proporciona cierta inmunidad frente al virus del SIDA. Esto causó un enorme impacto en todo el mundo, y especialmente en la comunidad científica. Las condenas fueron prácticamente unánimes, con alguna excepción, como el catedrático de genética de Harvard, George Church, que es un conocido transhumanista. Y las condenas fueron eh, porque prácticamente había experimentado con estas niñas, es decir, que había utilizado una tecnología, CRISPR-Cas9, que todavía no estaba lo suficientemente desarrollada como para utilizarse en seres humanos con seguridad y eficiencia. De hecho, estas niñas, pues
son quimeras genéticas, es decir, mosaicos genéticos, es decir, no tienen todas sus células la misma dotación genética. No consiguió que esa variante genética que introdujo pues, se reprodujera en todas las células, con lo cual estas niñas pueden tener problemas de salud en el futuro. Una de ellas, además, claramente no consiguió la inmunización frente al virus del SIDA y la otra está por ver, ¿no? Es interesante subrayar esto, ¿no? Que la condena fue sobre todo por haber experimentado en seres humanos con una técnica que todavía no estaba suficientemente depurada como para ser utilizada en seres humanos, aunque se utiliza de manera rutinaria en animales. No fue una condena por haber intentado mejorar genéticamente a los seres humanos. De hecho, hay ya algunos comités de bioética, como el Comité de Bioética de Nuffield, una ciudad británica que tiene un importante, prestigioso comité de bioética, e incluso el Comité de Bioética, o no sé cómo se llama comité o se llama de otra forma, de Alemania, vamos a decir, la Asociación de Bioética de Alemania, pues también han señalado que en el futuro, cuando estas tecnologías sean lo suficientemente seguras, pues en ciertas circunstancias muy concretas podría aceptarse éticamente la modificación genética de seres humanos en la línea germinal, es decir, en fase embrionaria o en los genes de óvulos y espermatozoides. Esto evidentemente tiene consecuencias sobre las generaciones futuras, claro está, porque serían modificaciones genéticas que pasarían a través de la herencia a los descendientes. Es decir, que la posibilidad de diseñar bebés está ya abierta, aunque todavía, digamos que desde el punto de vista ético, la comunidad científica no la acepte. No la acepta por esta razón, porque todavía no está suficientemente desarrollada esta tecnología. Bueno, sobre este tema ya empieza a haber mucha bibliografía en español. Ahí hay alguna por si a alguien le interesa. Nick Bostrom, uno de los autores que voy a mencionar, pues tiene, sobre todo se ha dedicado a la cuestión de la inteligencia artificial en su libro Superinteligencia, pero luego tiene también editado con Julian Savulescu, otro autor al que mencionaré ahora, también de Oxford, el libro Mejoramiento Humano, en Tel Editorial, que recoge una serie de trabajos importantes sobre estas cuestiones. El libro de Luc Ferry, La Revolución Transhumanista, salió en el 2017. Y luego, pues, críticos del transhumanismo, en el 2002, el libro de Francis Fukuyama, El fin del hombre, donde dice aquello que tanto se cita, de que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo. O desde la izquierda política, el libro de Habermas, El futuro de la naturaleza humana, donde hace una crítica del transhumanismo y de la edición genética en seres humanos. Y el libro de Michael Sandel, Contra la perfección. Se pueden señalar algunos más y ahí están también algunos, pero en fin, empieza a haber ya una gran variedad de literatura sobre este asunto. Bueno, el transhumanismo se puede definir como la búsqueda de la transformación de nuestra especie, de la mejora, si uno quiere, al menos desde su perspectiva es una mejora, a través de dos vías fundamentalmente. Por un lado, la integración progresiva del ser humano con la máquina, la ciborgización del ser humano, que tendría una fase final cuando consiguiéramos sustituir por completo nuestro cuerpo biológico por una máquina, por ejemplo, volcando nuestra mente en una máquina, en un ordenador, el mind uploading, ¿no?, que tanto se discute últimamente, o bien mediante la modificación de nuestros genes en la línea germinal, como hemos dicho antes, ¿no? Esta modificación de los genes, pues, podría llevar a la creación de una nueva especie, de una especie poshumana.
Obviamente, si volcamos nuestra mente en una máquina, ya también dejamos de ser humanos, eso es obvio, ¿no? Porque, en fin, una mente en una máquina, si es que eso es posible, yo soy muy escéptico con respecto a esa posibilidad, me parece que es pura ciencia ficción, pero si fuera posible tecnológicamente alguna vez, el resultado obviamente ya no sería un ser humano, sería otra cosa. Pero la modificación genética podría llevar a la creación de una nueva especie biológica a partir de un cierto momento en que los cambios de nuestro genoma fueran lo suficientemente significativos como para que ya hubiera individuos que no pudieran cruzarse con los seres humanos normales, pues estaríamos ante una nueva especie. Y a esta especie poshumana, pues algunos la han llamado Homo excelsior, ¿no? Pero bueno, esto del nombre es lo de menos. La idea es que para los transhumanistas más radicales, al menos, este sería el objetivo. Digo para los más radicales porque otros se conformarían con mejorar al ser humano mediante las tecnologías sin traspasar los límites de la especie. Por ejemplo, Savulescu sería un pensador de este tipo, es decir, defiende el mejoramiento humano, pero no se consideraría un posthumanista, un defensor de la idea de que hay que sustituir nuestra especie por otra. Bueno, eso sería tanto como tomar nuestra evolución, dirigirla mediante la tecnología, tomar en nuestras manos nuestra propia evolución y por lo tanto dejar de estar sometidos a la evolución biológica, a la evolución darwiniana. El objetivo, digamos, que más llama la atención y que a ellos también más obsesiona es la inmortalidad, alcanzar la inmortalidad. Bueno, esto de la inmortalidad es mucho decir, claro está, porque obviamente el universo tendrá un final algún día, a no ser que consigamos, como en el cuento de Asimov, convertirnos en un dios creador, ¿no? Uniendo todas las mentes, ¿no? Pero uniendo todas las mentes a una superinteligencia artificial, ¿no? Que es lo que hace el cuento de Asimov, ¿no? Pero si no aceptamos esta idea, pues el universo al final terminará, claro, y entonces todo lo que haya terminará con él. Por lo tanto, en lugar de inmortalidad, lo más realista sería, bueno, realista entre comillas, porque aquí, claro, eso también es una promesa desmesurada, ¿no? Sería hablar de una vida de duración indefinida, ¿sí? Una vida de duración indefinida. Y eso es lo que ellos pretenden conseguir. Y hay apuestas económicas muy fuertes para conseguirlo. Por ejemplo, los magnates de Silicon Valley están muy empeñados en este asunto, ¿no? Una de las fuentes fundamentales de financiación del transhumanismo es Silicon Valley. En el 2013, Google creó una empresa dedicada a la investigación sobre el envejecimiento humano y la extensión de la vida humana, llamada Calico Labs, que luego recibió el apoyo de Harvard y del MIT y que tiene un capital de varios millones de dólares, pero resulta que hace apenas unas semanas saltaba a la prensa que Jeff Bezos y algunos otros han creado la empresa Altos Lab, también dedicada al estudio del envejecimiento y del posible rejuvenecimiento en el ser humano. Y han fichado a científicos serios e importantes, entre ellos, por ejemplo, al español Manuel Serrano, también al premio Nobel Yamanaka, que es uno de los pioneros en el estudio del envejecimiento desde el punto de vista genético. Es decir, que esto de alcanzar una longevidad mucho mayor, incluso una vida de duración indefinida, es una de las promesas fundamentales del transhumanismo y una de las que más engancha a sus seguidores y a los medios de comunicación en general, ¿no? Hay que distinguir de todas maneras el transhumanismo del que voy a hablar de lo que se viene llamando poshumanismo cultural, ¿no? Porque aunque hay similitudes en algunas cosas, en otras son movimientos radicalmente opuestos. El poshumanismo cultural
que tendría representantes como Donna Haraway o Rossi Braidotti, proviene sobre todo de la filosofía, de la crítica de la filosofía postmoderna al humanismo clásico, ¿no? La crítica del postestructuralismo, pero también de la filosofía feminista, de la filosofía postcolonial, etcétera, etcétera, y del ecologismo al humanismo clásico, ¿eh? No voy a entrar a dar más detalles, porque, primero porque no soy especialista en este aspecto, pero porque yo creo que esto es bien conocido, ¿no? Me voy a centrar en lo que he llamado poshumanismo tecnocientífico, que sería el transhumanismo tal y como se viene conociendo actualmente. Podemos tomar transhumanismo y poshumanismo como sinónimos. Quizás el poshumanismo es la faceta radical del transhumanismo, ¿no? Es la defensa del advenimiento de una nueva especie poshumana, ¿no? Mientras que, como dije antes, algunos transhumanistas se conformarían con mejorar al ser humano sin traer a la existencia una nueva especie. Y este transhumanismo está inspirado sobre todo en lo que hicieron en los 90, 80, 90, algunos ingenieros como Marvin Minsky, Hans Moravec o Ray Kurzweil, que trabajaban en el campo de la inteligencia artificial o de la robótica, y más recientemente en los avances de la biotecnología. Una de las obras, desde el punto de vista filosófico, que marcó un punto de inflexión sobre este tipo de planteamientos fue el librito de Peter Sloterdijk, Normas para el Parque Humano, un libro que se publicó en 1999. En él, Sloterdijk señala que el proyecto humanista de domesticación, dice él literalmente, del animal humano, de la bestia humana, podemos decir, ha fracasado. La idea de que podíamos domesticar al ser humano mediante la lectura de los clásicos, mediante el intercambio de cartas, dice también, mediante el diálogo, podríamos decir, ¿no? El diálogo racional, etcétera, pues ha fracasado. Seguimos siendo una especie violenta que va camino de la autodestrucción. Entonces, lo que él sugiere en el libro, aunque, en fin, no es que lo promueva directamente, pero lo sugiere, es que habría que buscar formas más radicales, más rápidas de mejorar al ser humano desde el punto de vista moral. Y él deja abierta la posibilidad esta de que sea mediante modificación genética. Cuando él escribe esto, lo que existía es la ingeniería genética que ahora se llama clásica, pero desde entonces, justamente comienzos del siglo XX, tenemos unas tecnologías mucho más potentes que forman parte de lo que se conoce como biología sintética. Es decir, ahora ya no se trata, como la ingeniería genética clásica, de insertar genes de otras especies en el genoma humano, por ejemplo, o de intercambiar genes de una especie a otra, sino que se pueden crear genes artificialmente en el laboratorio con fines específicos para insertarlos en genomas de animales, incluyendo al ser humano. Incluso se han creado nuevos tipos de nucleótidos. Tenemos ya nucleótidos que solo funcionan en bacterias por ahora, diferentes de la adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Bueno, entre los defensores de estas ideas hay dos núcleos, podríamos decir. Uno sería el núcleo norteamericano, concentrado sobre todo en torno a Silicon Valley, la Universidad de Stanford, California, etc. Y en ese grupo norteamericano, pues podemos señalar, aunque ellos no son, algunos no son norteamericanos de origen, sino ingleses o británicos, podemos señalar a Max More y a David Pearce, que están arriba, al canadiense James Hughes, y abajo pues a Ray Kurzweil, este ingeniero de Google que mencionaba antes, y a Natasha Vita-More, que es la directora de la Asociación Transhumanista Mundial, que se llama Humanity Plus.
Y por el otro lado, en el sector europeo están algunos filósofos e ingenieros que trabajan en Oxford, fundamentalmente en dos centros. El Centro Uehiro para la Ética Práctica, que dirige Julian Savulescu, y el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que dirige Nick Bostrom y donde trabaja también Anders Sandberg, que es un conocido defensor del transhumanismo. Digamos que Savulescu y sus colaboradores no son decididamente transhumanistas, pero sí defensores del biomejoramiento humano, mientras que Nick Bostrom, Anders Sandberg y en general la gente del Instituto para el Futuro de la Humanidad son claramente líderes del pensamiento transhumanista y han contribuido enormemente a su difusión. Este cuadro representa un poco el programa transhumanista tal y como ellos lo presentan, ¿no? Por un lado tenemos en la parte superior derecha el desarrollo de las biotecnologías, fundamentalmente de la ingeniería genética, de técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9 y las que vengan detrás, que llevarán al mejoramiento humano. Pero por otro lado, tenemos la extensión el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Estamos viendo ya en las últimas décadas cómo este desarrollo se está volviendo realmente espectacular con el Internet de las cosas, con los coches autónomos, desgraciadamente también las armas autónomas, de lo que se habla muy poco, pero son armas que pueden decidir qué objetivo abatir con independencia de las decisiones humanas. Tenemos también la aplicación en medicina, en negocios, la traducción automática, el reconocimiento facial, la robótica asistencial, etcétera, etcétera. A su vez, los transhumanistas esperan que todo esto lleve pronto, y de hecho ya esto ha empezado en algunos ámbitos, al desarrollo de una inteligencia artificial inspirada realmente en la neurociencia. Es decir, que a medida que vayamos conociendo mejor el funcionamiento del cerebro humano, podamos desarrollar sistemas de inteligencia artificial no que se limiten a simular el funcionamiento de nuestra inteligencia, sino que realmente funcionen de modo análogo al cerebro. Por otro lado, el desarrollo de algoritmos nuevos, mucho más potentes y cada vez más inteligentes. Y luego la promesa de la computación cuántica, que ya ha empezado a dar sus primeros pasos y que según algunos pues será un cambio de paradigma en inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos la creación de interfaces cerebro-máquina. En este campo todavía los logros son muy modestos. Está la empresa de Elon Musk, Neuralink, y luego los chinos han creado otra. En cambio, Facebook ha cerrado el proyecto que tenía de creación de una interfaz cerebro-máquina. Piensa que, yo creo que con razón, que los conocimientos de ahora mismo no están lo suficientemente maduros como para crear una interfaz realmente eficiente. Por otro lado, los transhumanistas piensan que tarde o temprano crearemos sistemas de inteligencia artificial general. Lo que tenemos hasta ahora son sistemas de inteligencia artificial particular o singular, es decir, tenemos algoritmos o redes neuronales, o, en fin, diferentes tipos de sistemas que lo que hacen es resolver muy bien un problema determinado. Mejor que el ser humano, pero un problema solo. En cambio, no tenemos sistemas de inteligencia artificial que sin necesidad de reprogramación completa puedan enfrentarse a diferentes problemas, cosa que puede hacer cualquier animal y por supuesto que puede hacer el ser humano. El objetivo es, para muchos, la creación de esta inteligencia artificial general. Entre los especialistas hay división de opiniones. Hay quien piensa que esto no es posible. Por ejemplo, el catedrático de inteligencia artificial de la Complutense
López de Mántaras piensa que no serán posibles. Otros especialistas creen que, bueno, como no es imposible a priori, algo así quizás se pueda conseguir algún día, pero que estamos a mucha distancia todavía de conseguir algo parecido. Y hay otros, y los transhumanistas obviamente se aferran a esta idea, que piensan que esto es posible y que se hará pronto, en cuestión de un par de décadas, como mucho, ¿no? ¿Qué ocurriría cuando tuviéramos estos sistemas de inteligencia artificial general? Bueno, pues de ahí se abrirían varios escenarios posibles. Podría ocurrir que estos sistemas fueran perfectamente controlables y quedaran subordinados a los seres humanos y fueran meras herramientas en manos de los seres humanos, como ahora lo son los sistemas de inteligencia artificial particular. Este escenario, la verdad es que sería poco probable. Nick Bostrom explica muy bien por qué en el libro que he mencionado antes, en Superinteligencia. Es decir, si alguna vez tenemos máquinas superinteligentes, difícilmente se podrían limitar a una tarea de herramientas subordinadas a los seres humanos, ¿no? Otro escenario posible, que es el que consideran probable Nick Bostrom y Ray Kurzweil, por ejemplo, y muchos otros transhumanistas, es que estas máquinas superinteligentes creen a su vez máquinas aún más inteligentes que ellas mismas, con lo cual se produciría una explosión de superinteligencia que en muy poco tiempo llevaría a máquinas con un grado de inteligencia inimaginable para el ser humano. Obviamente, estas máquinas tomarían rápidamente el control de todo y serían los seres humanos los que quedarían subordinados a ellas, si es que no desaparecerían porque no por malevolencia de las máquinas que quisieran destruirlos, como en la película Terminator, sino sencillamente porque a las máquinas les importarían muy poco los intereses de los seres humanos, con lo cual sencillamente se despreocuparían por completo de nuestro destino y como competirían con nosotros por muchos recursos, pues probablemente terminaríamos extinguiéndonos, ¿no? Para evitar ese escenario distópico, Kurzweil y otros han propuesto que lo que hay que hacer no es enfrentarse o impedir la llegada de estas máquinas, sino unirse a ellas. ¿Sí? Unirse a ellas, volcar nuestra mente en máquinas para ser nosotros mismos alguna vez parte de estas superinteligencias. Obviamente esto significaría transformaciones importantes. Para empezar, lo más obvio, perderíamos nuestro cuerpo biológico. Dejaríamos de ser humanos en el sentido biológico del término al menos. Pero también se plantea el problema de la identidad personal. Si somos una máquina, una mente volcada en una máquina, seguimos siendo nosotros. Y si fusionamos nuestra inteligencia con una superinteligencia artificial, seguimos siendo nosotros. En fin, ahí se plantea un problema metafísico interesante que es en el que intento trabajar ahora un poco, ¿no? El de la pérdida de la identidad personal. De todo lo que acabo de mencionar, lo que tenemos en la realidad es solo lo que aparece dentro del círculo rojo que aparece ahí, ¿no? Lo que queda fuera del círculo rojo es pura especulación. No hay ninguna garantía de que eso se vaya a dar. No hay ninguna garantía de que vayamos a tener superinteligencia artificial general, ni que podamos volcar nuestra mente en una máquina, ni de que haya que perder nuestro cuerpo biológico, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en el círculo, sí, eso sí se está dando ya, al menos de forma incipiente, ¿no? Con respecto al mejoramiento humano que ellos proponen, pues este mejoramiento puede tener tres aspectos, ¿no? El químico farmacológico, ese lo podemos tener ya a nuestra disposición. El café, por ejemplo, del que hablábamos hace un rato, es un mejorador químico farmacológico. Cualquier medicamento, bueno, el famoso Viagra, ¿no? Pero hay otros medicamentos que utilizan los estudiantes, por ejemplo, para mantener la atención o la memoria, el Prozac, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos también, aunque más adelante, el mejoramiento cibernético digital mediante la integración con la máquina, en principio a través del cyborg,
Y tendríamos también el mejoramiento genético. Ya tenemos un caso, como hemos dicho antes, que sería el de Lulú y Nana. Fijaos, esto es importante, que Lulú y Nana, estas dos niñas chinas, son los primeros seres humanos mejorados genéticamente. Es decir, han sido modificados genéticamente con vistas no a curar una enfermedad o a eliminar un gen que produzca una enfermedad, sino a introducir en ellas una variante genética que las mejora. Esa al menos era la intención. Ya he dicho que el resultado no fue satisfactorio, pero la intención era mejorarlas, ¿no? En cuanto a lo que cabe mejorar, pues tendríamos obviamente las capacidades físicas, como lo más obvio, ¿no? Los anabolizantes, por ejemplo, que toman los gimnastas, o sustancias químicas que toman los deportistas en el dopaje. Por cierto, muchos partidarios del mejoramiento humano son partidarios del dopaje en el deporte, del dopaje libre, controlado médicamente. Por ejemplo, Julian Savulescu ha escrito varios artículos sobre eso y defiende que debería estar permitido el dopaje en el deporte. También la mejora de las capacidades mentales, la inteligencia fundamentalmente, la mejora de las capacidades emocionales, esto a veces no se dice, pero para ellos es muy importante mejorar la empatía, la euforia, la felicidad en última instancia, ¿no? Y la mejora de las capacidades morales, del razonamiento moral, la empatía que ya he mencionado, y la capacidad para darse cuenta de los resultados de las acciones, etcétera, etcétera. El objetivo sería, en última instancia, mejorar en la medida en que se consigue un mayor bienestar o una mayor calidad de vida. Esto es un tema debatible porque esto del bienestar es discutible siempre, y esto de la mejora pues es un término también sometido a debate, porque lo que para unas personas puede ser una mejora, para otras puede no serlo, puede ser censurable, ¿no? Entre los ámbitos donde se han conseguido algunos resultados más interesantes está precisamente el de la extensión de la vida. En seres humanos esto está empezando todavía en algunos ensayos clínicos, ahora mencionaré alguno, pero en animales sí que se ha conseguido. Se ha conseguido, por ejemplo, alargar 10 veces la vida de un pequeño gusano, una planaria, que se utiliza mucho en investigación, que es Caenordytis elegans. Modificando muy pocos genes, se ha conseguido que viva 10 veces más. Pero claro, esto es un invertebrado muy primitivo, muy básico. Lo importante son los resultados conseguidos en mamíferos, ¿no? Y hay algunos científicos españoles que han conseguido resultados importantes. Es interesante eso de que algunos de los mejores del mundo en este campo son españoles. Por ejemplo, María Blasco, la directora del CENIO, trabaja, aparte de investigar sobre el origen del cáncer, en el alargamiento de los telómeros como una de las causas de la extensión de la vida. Y ha conseguido en un experimento de 2016 ratones con telómeros más largos. Los telómeros en la parte final de los cromosomas. Es digamos, una secuencia de nucleótidos repetidos que no tienen más función que proteger a los genes del deterioro a medida que se van produciendo las divisiones celulares. Entonces, cuando la célula se va dividiendo, se va perdiendo la parte final de los telómeros hasta que llega un momento en que ya los telómeros son muy cortos o han desaparecido y entonces la célula muere. Cuanto más largos sean esos telómeros, en principio, podría uno pensar que más divisiones celulares puede haber de forma saludable y, por lo tanto, más longevidad podrían tener los organismos. Y eso en efecto es lo que probaron con ratones en el 2016 María Blasco y su equipo, ¿no? Que alargando los telómeros en ratones conseguían ratones más longevos.
Ese mismo año, otro científico español, solo que este trabaja en Estados Unidos, también en la Universidad Católica de Murcia, por cierto, Juan Carlos Ispizúa, que salió a la prensa hace unos meses porque se ha ido ahora a China y ha conseguido quimeras de animal y ser humano, es decir, embriones que tienen mezcla de células humanas y de células animales, de monos. Él lo había hecho antes con cerdos, pero en China lo ha hecho con monos. Con monos está prohibido en los Estados Unidos. Pues en el 2016, Juan Carlos Ispizúa, en un experimento también muy interesante, eh, eh, consiguió rejuvenecer células de ratones y mejorar los daños metabólicos en las células musculares y en el páncreas en ratones viejos y además en ratones que padecen progeria, que es una enfermedad genética de envejecimiento prematuro, también padece el ser humano, consiguió alargar la vida de estos ratones en un 30%. Y lo interesante aquí es que no hubo que modificar ningún gen ni, ni los cromosomas, sino que sencillamente eh, se indujeron modificaciones epigenéticas mediante sustancias químicas lo que hacían es modificar la expresión de cuatro genes que se conocen como factores Yamanaka. Por eso a Yamanaka le dieron el premio Nobel, como decía antes, por haber descubierto estos cuatro genes que están relacionados con el envejecimiento. También en la Universidad de Harvard, de David Sinclair, trabaja con algunas sustancias, por ejemplo, la nicotinamida mononucleótido. En el 2017 publicó un artículo mostrando que estimulaba la capacidad de reparación del ADN en ratones viejos. En el 2018, en otro artículo, mostraba que mejoraba el crecimiento de vasos sanguíneos y la circulación en ratones viejos. Él mantiene una teoría interesante sobre el envejecimiento, cree que es ruido epigenético, es decir, no es un problema de programación genética, sino más bien de pérdida de la célula de la capacidad de leer correctamente la información genética. Y luego están también en ratones lo que se ha conseguido con las terapias senolíticas. Ahí en esa foto, aunque no es muy clara, se ve un ratón, se ven dos ratones. En primer plano hay uno con el pelo ralo, el cuerpo un poco encorvado, poca masa muscular, los ojos semicerrados y con aspecto de ser ya un ratón bastante viejo. Y a su lado hay otro ratón con el pelo lustroso, bien musculado el cuerpo y los ojos bien abiertos. Bueno, resulta que estos dos ratones son hermanos de la misma camada, nacieron el mismo día. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el ratón que tiene aspecto juvenil ha sido tratado con terapias senolíticas. Estas terapias lo que hacen es retirar, mediante medicamentos, retirar del cuerpo las células que deberían haber hecho la apoptosis por haber acumulado daños metabólicos, pero no lo han hecho, ¿no? Eso es un rasgo que se va perdiendo con la edad. Es decir, que a medida que que van pasando los años, pues nuestras células van perdiendo la capacidad de hacer eso de manera eficaz y entonces se acumulan células que tendrían que haber hecho la apoptosis, pero no la han hecho. Y estas células pues provocan procesos inflamatorios y bueno, pues dificultan también el funcionamiento de los órganos. Es una de las causas conocidas del envejecimiento. Lo que se ha hecho es retirar en estos ratones estas células y el resultado es ese que aparece ahí en la foto. Esto se ha empezado a ensayar con seres humanos en el 2018. No sé cómo van los resultados a día de hoy, pero hay ya 2 ensayos clínicos publicados y los resultados parecían prometedores, aunque no espectaculares, las cosas como son.
Entre los ensayos que se están haciendo o se han hecho con seres humanos, a mí me gusta mucho este que se publicó en el 2019 y que pasó un tanto desapercibido. Es verdad que es un solo ensayo clínico con pocos sujetos, solo 10 hombres mayores de 50 años, y a esto habría que confirmarlo con ensayos clínicos posteriores, ¿no? Pero lo que se consiguió fue muy interesante. Administrándoles a estos 10 pacientes durante un año un cóctel de 3 medicamentos, la hormona humana del crecimiento, la dihidroepiandrosterona y la metformina, que son 2 medicamentos antidiabéticos. Pues con estos 3 medicamentos durante un año, estos pacientes rejuvenecieron una media de 2 años y medio. Y digo rejuvenecieron. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe que rejuvenecieron? Obviamente no mirándoles a la cara y viendo que están con mejor aspecto, ¿no? Eso se puede saber con cierta exactitud midiendo marcadores epigenéticos. Los biólogos tienen ciertos marcadores epigenéticos que les pueden indicar la edad de las células. Esto ha sido discutido porque hay quien piensa que estos marcadores no son muy fiables y por lo tanto que este resultado puede estar sesgado, pero lo cierto es que por el momento tampoco es que se haya puesto en cuestión por completo la existencia o la fiabilidad de estos marcadores epigenéticos. Así que, como digo, hay que mantener una actitud prudente, pero este ensayo clínico con seres humanos pues abre la puerta a la posibilidad en un futuro no muy lejano de medicamentos de antienvejecimiento que sean realmente efectivos. Si en un año, digamos, estas pastillitas han conseguido rejuvenecer 2 años y medio, conseguiríamos rejuvenecer 5 años si tomáramos las pastillas durante 2 años. Habría que verlo, ¿no? Desde luego ahí a nadie se le escapa esto, ¿no? Hay un mercado enorme, un potencial de mercado enorme para la industria farmacéutica, ¿no? El tener por fin medicamentos de antienvejecimiento que no sean una estafa, ¿no? Como lo son hoy todos, ¿no? No, por el momento, lo único que está comprobado que ralentiza el envejecimiento es una dieta hipocalórica. Pero ¿quién quiere estar toda su vida? Una dieta hipocalórica desde la juventud, además, ¿no? ¿Quién quiere estar toda su vida a 1800 calorías diarias, ¿no? Para mí, además, sería tarde ya empezar con eso, así que no voy a empezar. Pero eso sí se ha comprobado, en ratones sobre todo, se ha comprobado que una dieta hipocalórica alarga la vida, ¿no? Pero, en fin, como decía, aquí hay un potencial enorme. Hay un problema para realizar ensayos clínicos con seres humanos, y es que la vejez no se considera una enfermedad. Entonces, cualquier ensayo clínico con medicamentos anti-envejecimiento tiene que justificarse por otro motivo diferente. Ante comités de bioética, etcétera, etcétera, hay que justificar el ensayo clínico, pues no sé, diciendo, por ejemplo, que esos medicamentos van a contribuir a mejorar a pacientes que padecen artrosis o cualquier otra enfermedad, ¿no? De ahí la presión cada vez mayor para que el envejecimiento se considere una enfermedad. Y el otro día leía que la Organización Mundial de la Salud ya está en ello. Ha hecho una declaración, se han hecho declaraciones por parte de representantes de esta organización en el sentido de que debería considerarse el envejecimiento como una enfermedad. Esto es un debate bioético interesante y filosófico, porque, claro, si se considera el envejecimiento una enfermedad, es cambiar por completo nuestra visión de lo que es natural o no en el ser humano, de lo que es la naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues si alguna vez hay una pastilla anti-envejecimiento en el mercado y el envejecimiento se considera una enfermedad, los pacientes que tengamos ya una cierta edad podemos exigir que la seguridad social nos la pague, claro. Y esto pues pondría, creo yo, en grave riesgo de quiebra a la seguridad social, si tuviera que pagar, porque estas pastillas no van a ser baratas, ni mucho menos.
Bueno, esta es la noticia que daba hace un rato, la creación de Altos Lab, y han fichado a Manuel Serrano, como dije antes, pero también a Juan Carlos Ispizúa y a Simi Yamanaka. Y entre los fundadores está Jeff Bezos y Yuri Milner. Con respecto a la integración con la máquina, las cosas, digamos, van más lentas, ¿no? Creo yo. Tenemos lo de prótesis médicas desde hace años, además, por ejemplo, los implantes cocleares en sordos o los marcapasos que están en funcionamiento desde finales de los 50. Más recientemente tenemos del dispensador de insulina, que es una prótesis también bastante sofisticada y que está en funcionamiento desde 2017. Y luego quizá lo más espectacular serían las prótesis biónicas, extremidades biónicas, con conexión directa o no al sistema nervioso. Unas están conectadas a los músculos y lo que detectan son las señales eléctricas de los músculos, pero hay otras que están conectadas al cerebro mediante electrodos. Luego estarían los neuroimplantes, que son electrodos insertados en el cerebro para controlar síntomas de algunas enfermedades. Por ejemplo, se utilizan para controlar síntomas graves del Parkinson, de la epilepsia o de la depresión. Y luego, pues, que yo sepa, lo más reciente y quizá más sofisticado hasta el momento, serían las prótesis de memoria para el hipocampo, es decir, serían también chips, electrodos colocados en el hipocampo que permiten a los pacientes de Alzheimer transformar recuerdos de corto plazo en recuerdos de largo plazo. Es decir, mejoran de alguna forma la memoria de estos pacientes. Sobre las prótesis mejorativas sí que estábamos todavía lejos de conseguir algo realmente significativo. Bueno, podemos mencionar los exoesqueletos que se ensayan ya en algunos ejércitos. El casco de Dios, que es más una curiosidad que otra cosa, es ese casco de electrodos que lleva esa señorita o señora y que estimula zonas del cerebro que inducen experiencias místicas, ¿no? Entonces, digamos que las personas que se ponen este casco pues pueden experimentar, como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, ¿no? Luego tenemos también, bueno, tenemos no, se pretende tener chips o electrodos cerebrales para potenciar capacidades cognitivas e incluso para proporcionar capacidades cognitivas nuevas, pero esto por ahora es ciencia ficción. Y luego lo que sí empezamos ya a tener, pero ya digo que de una forma por ahora no muy prometedora, pese a la publicidad que se hace Elon Musk, son las interfaces cerebro-máquina que intenta desarrollar la empresa Neuralink y más recientemente la empresa china Neuromatrix. Serían conexiones de electrodos que permitirían manejar directamente con el pensamiento máquinas, ordenadores. Estamos ya... Bueno, voy a mencionar rápidamente, y ya con eso termino, algunos de los argumentos que dan los transhumanistas para justificar sus tesis, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos transhumanistas son gente muy inteligente, no digo que todos, ¿no? Pero muchos sí lo son, y con muchos conocimientos científicos, es decir, que no, aunque hay charlatanes en este campo, obviamente, los líderes del transhumanismo por lo general no lo son, ¿no? Anders Sandberg no es un charlatán, ni Nick Bostrom, ¿no? Y algunos pues tienen un pensamiento bastante sofisticado desde el punto de vista filosófico, ¿eh?
por ejemplo, Nick Bostrom. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio sus argumentos. Y si uno se opone o es crítico con estas tesis, yo me considero un crítico moderado de estas tesis, pues hay que contestar a sus argumentos. Hay una cierta tendencia a rechazar todo esto en bloque o a rechazarlo mediante actitudes morales, más que mediante argumentos racionales, ¿no? Y yo creo que esa es una mala forma de reaccionar. Es decir, si uno quiere tomarse esto en serio para la crítica, lo que tiene que atender es a los argumentos y ver si tiene mejores argumentos. Bueno, estos son más o menos los argumentos principales. Por un lado, ellos dicen que la tecnología siempre ha sido un instrumento de mejoramiento, que aquí no hay nada radicalmente nuevo. Bueno, eso es una exageración, obviamente. Aquí sí hay algo radicalmente nuevo. Y es que por primera vez la tecnología se aplicaría directamente al ser humano, no a su entorno. ¿eh? Eso sí sería radicalmente nuevo. Y ellos, pues, aquí en este argumento, pues, digamos que lo dejan de soslayo. ¿no? Por otro lado, Julian Savulescu ha hablado del principio de beneficencia procreativa, que para los transhumanistas se ha convertido en un principio fundamental. Según este principio, los seres humanos tenemos la obligación moral, no el derecho ya, sino la obligación moral de, cuando esta tecnología esté disponible y sea segura, de elegir los mejores rasgos para nuestros descendientes. Es decir, si renunciáramos a tener descendientes, tener hijos que fueran lo más inteligentes posible, lo más sanos posibles, lo más longevos que se pueda conseguir, etcétera, estaríamos cometiendo una falta moral, porque estaríamos poniéndolos en desventaja comparativa con los niños que sí serían mejorados por sus padres, con lo cual no les podríamos proporcionar una vida plena y satisfactoria en las generaciones futuras. Es decir, que así como una vez que tenemos hijos, tenemos la obligación moral de darle las mejores condiciones de vida, una buena educación, alimentos, etcétera, y todos los padres consideran que ese es su deber, efectivamente, su deber moral. Cuando esas tecnologías estén disponibles para todos y sean seguras, tendríamos la obligación moral también de elegir los mejores genes para ellos. Eso sería en el fondo la cuestión. De diseñarlos genéticamente lo mejor posible. En tercer lugar, muchas veces se dice que cualquier modificación que tenga como objetivo la mejora de un ser humano debería estar prohibida porque es inmoral, mientras que si el objetivo es curar una enfermedad, es decir, si el objetivo es terapéutico, entonces sí se podría permitir. Imaginemos que podemos modificar los genes de la línea germinal, pero se trata de modificar cierto gen para evitar que nazca un bebé con una enfermedad genética muy grave, por ejemplo, la fenilcetonuria. Bueno, en ese caso se dice podríamos estar legitimados para hacerlo, pero no si lo que se trata es de mejorar su inteligencia o mejorar su longevidad, etcétera, etcétera. Ellos lo que contestan es que esta línea divisoria entre lo terapéutico y lo mejorativo ni es nítida, hay casos discutibles, ni es moralmente relevante. Se pueden pensar situaciones en las que sería injusto por esa mera diferencia no, no, no utilizar esa tecnología en un niño y sí en otro, ¿no? Bueno, el mejoramiento es un objetivo en sí mismo deseable y el medio no es éticamente relevante, según ellos. Que se haga mediante tecnología o se haga mediante educación no es éticamente relevante. Y luego ellos insisten mucho, y esto es un principio fundamental del transhumanismo, en que no hay una naturaleza humana inmutable. La naturaleza humana no existe. Y si queremos llamar a nuestras condiciones actuales naturaleza humana,
Entonces tenemos que tener claro que es una naturaleza humana cambiante, que ha sido el producto de una evolución biológica y va a seguir cambiando en el futuro. Por lo tanto, no debemos considerar a la naturaleza humana como intocable. Y desde luego no deberíamos basar en esa naturaleza humana intocable la noción de dignidad humana, porque no hay bases suficientes para hacer esto. Yo creo que aquí los transhumanistas tienen razón. Creo que en eso tienen razón y lo explico en mi último libro. Luego, pues puede haber limitaciones para evitar excesos, pero lo que no se puede es paralizar la investigación como pretenden los bioconservadores, ya sean de izquierda como Habermas o de derechas como Fukuyama. No hay nada intrínsecamente valioso en estar sometidos a la lotería genética. ¿Por qué es tan bueno que nuestros genes los seleccione el mero azar? ¿Por qué no seleccionarlo nosotros? Al menos, ¿por qué no dejar que los padres seleccionen los de sus hijos? Y en cambio pensar que la lotería genética a la que estamos sometidos por naturaleza, eso sí es éticamente aceptable. Y luego ante la acusación más común frente al transhumanismo, que es la de que generaría desigualdades, porque eso estaría solo al alcance de los ricos, ellos piensan que, primero, eso no es, el que una tecnología genere desigualdades al comienzo no es razón para prohibirla, porque toda tecnología ha generado desigualdades cuando ha comenzado, solo ha estado al alcance de unos pocos. Y en segundo lugar, ellos piensan que además este tipo de tecnologías le ocurrirá como a la telefonía móvil, que se harán accesibles para todo el mundo de forma barata en poco tiempo. Esto es una esperanza que ellos tienen, pero bueno, consideran que es bastante posible, ¿no? Ahora mismo estarían al alcance solo de los ricos, pero esto se iría abaratando, ¿no? Pensemos que, no sé, el kit para, para modificar una bacteria genéticamente, te lo pueden enviar por correo y cuesta en torno a 1.000 euros, ¿no? Es decir, que un kit, digamos, para hacer ingeniería genética con una bacteria está ahora mismo en ese precio al alcance de cualquiera. Y por lo tanto, si alguna vez esto se aplica a los seres humanos, pues también se abaratará lo suficiente. De manera que entonces al final no generará desigualdades, sino que incluso contribuirá a aumentar la igualdad, como ha pasado con la telefonía móvil. La telefonía móvil está contribuyendo al desarrollo económico de África, de manera que está contribuyendo a una mayor igualdad económica. Bueno, yo creo que con esto he presentado el panorama general del transhumanismo y los argumentos que ellos esgrimen. Y yo creo que con eso está lo fundamental. Entonces, lo dejo en este punto y estoy abierto a vuestros comentarios y vuestras preguntas.